Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a abordar uno de los temas más comunes en la consulta dermatológica, las queratosis actínicas. Y para ello contamos con la doctora Alicia Barreiro, dermatóloga médica y estética en diagnosis dermatológica y en Dermic. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantada de estar aquí y poder compartir un rato con todos ustedes. Muy bien. Doctora, ¿los pacientes son conscientes de que las lesiones de queratosis actínicas son carcinomas in situ? No, y realmente yo generalmente trato de no abordarlo así porque es una palabra que tiene un peso muy potente, ¿no? Cuando hablamos de carcinoma, pues por más que hablemos de carcinoma en piel, sabemos que son generalmente lesiones que se extirpan y se curan, pero es una palabra un poco intensa, potente, genera a veces ansiedad y angustia en ellos. Entonces, sí que es cierto que la gran mayoría de estos pacientes acuden a la consulta por otras patologías y suele ser un hallazgo ocasional. A veces hay algunos pacientes que ya toman más conciencia y vienen por alguna lesión que me dicen, mira doctora, tengo esta que es un poco rasposa, que es... Son los mínimos, pero sí que es cierto que ya van tomando más conciencia. Pero yo generalmente no soy partidaria de enfocar de esta manera porque no quiero generar esta angustia en ellos. Yo creo que explicándoles de manera correcta que sí que es cierto que implican algún riesgo, ellos lo entienden y se pueden abordar de manera adecuada de esta manera. Muy bien. Es verdad que en el estudio EPICUA sobre prevalencia de queratosis actínica en España, en mayores de 45 años se ve que esta prevalencia es alrededor del 30%. ¿En la consulta se ve este 30%? Mira, yo realmente el tema de la prevalencia creo que es muy difícil determinarla, por lo tanto no sé si es que podemos decir que es la prevalencia exacta, porque los registros son muy complicados, porque hacer registros de queratosis actínica pues es una tarea muy difícil, ¿no? Porque llevar esto a nivel privado, público y hacer un buen registro creo que es complejo. Sí que es bastante frecuente, ¿vale? Y teniendo en cuenta un poco los hábitos de exposición solar, sí que es cierto que cada vez vamos viendo más, ¿no? Pero no podría decir que puede ser un dato real. Vale, el 30% es una aproximación. Una aproximación, sí, pero también es cierto que los pacientes no todos consultan por esto, ¿no? Muy bien. Y otra cosa que tenemos claro es que aparte de abordar las lesiones específicas, ¿no? Individuales de queratosis actínica, sobre todo hay que tratar el campo de cancerización. Muy importante. ¿Y cómo se suele hacer esto en dermatología? Generalmente vamos por tandas o vamos por pasos, ¿no? Esto depende un poco de cada profesional. Yo siempre digo que cada maestrillo tiene su truquillo, ¿no? Pero lo que se puede hacer generalmente es tratar de manera individual, ¿no? Y después también de manera general. También hay que tener en cuenta que todo esto depende mucho del tipo de paciente, de las patologías asociadas, de fármacos concomitantes, del estilo de vida, un poco de lo que quieran pasar o no, porque yo siempre le explico al paciente que generalmente para poder abordar mejor este tipo de patología tenemos que generar una reacción inflamatoria. Hay pacientes que, dependiendo un poco de qué estilo de vida tengan o lleven, quieren hacerlo o no, y entonces hay que tener en cuenta varios factores. Entonces, dependiendo de ello, decidimos el mejor enfoque terapéutico. ¿Y qué suelen utilizar en estos abordajes? Mira, son variables. Podemos utilizar tratamientos más sencillos como la crioterapia, podemos utilizar medicación como el 5-fluorolacilo, imiquimod, diclofenaco sódico, terapia fotodinámica, incluso láseres ablativos o no ablativos que también van bastante bien en este tipo de pacientes. Y en estos tratamientos, como por ejemplo el imiquimod o el 5-fluoracilo, utilizar un producto como erifotona podría ser una buena combinación. Para mí es ideal, ¿no? Yo realmente siempre digo que yo lo abordo de esta manera. Yo generalmente hago un tratamiento de las lesiones activas, hago el tratamiento con medicación o con terapias como la que he mencionado previamente, pero siempre añado una fotoprotección. Y si más aún tengo una fotoprotección que me ayuda con el tratamiento y que lleva tratamiento incorporado, pero para mí es ideal. Incluso un truco que suelo tener también es en aquellos pacientes con queratosis actínica grado 1, muy leves, o incluso en aquellos pacientes en los cuales diagnostico por primera vez en momentos del año, por el tema sobre todo de exposición solar, no puedo empezar a realizar tratamientos un poco más intensivos. Ahí primeramente añado un producto como erifotona y luego en los controles ya voy añadiendo más tratamiento.
Entonces, en tu experiencia, sí que ves eficacia y seguridad en la combinación de... Sí, no solamente en la combinación al inicio, sino que también incluso previo a iniciar tratamientos y sobre todo en los mantenimientos. O sea que las pautas son variables, sí, según el... es como en todo en medicina, ¿no? Hay que individualizar, y para mí es muy importante que el paciente sea consciente, ¿no? Y que haga una buena fotoprotección posterior, ¿no? Y más aún con un producto que no solamente nos añade una protección solar alta, sino que también nos sirve como tratamiento, ¿no? Y entonces, para acabar, para concluir, ¿qué 3 consejos o tips les das a tus pacientes en consulta para, por un lado, concientizar y para aumentar la adherencia, ¿no? Y el uso diario de esta fotoprotección? Yo creo que lo fundamental es primero explicarles, ¿no? En qué contexto están. Como te expliqué al principio, no suelo decir que son cánceres, pero sí que explico al paciente que existe un riesgo entre 4 y 20% que desarrollen. Entonces el paciente lo comprende, no lo entiende, y generalmente se añade al tratamiento. Eso es un tip para mí fundamental, ¿vale? Si aparte queremos añadir un poco más de que la fotoprotección nos sirve también como tema de fotoenvejecimiento, arrugas y demás, que a veces incluso tienen más importancia y más peso para algunos, pues yo creo que de esta manera realmente se adhieren. Y aún más cuando haces tratamientos, ya sea miquimosis, fluorouracilo u otros, en los cuales la reacción inflamatoria es potente, entonces ya como que visualizan más la importancia de la patología, por decirlo de alguna manera. Entonces de esta manera sí que lo hacen y sí que lo respetan. Pero también tengo que decir que aparte de usar fotoprotección, insisto mucho en lo que es la parte física, utilizar gorras, gafas, etcétera. Y entonces combinando todos estos factores, ¿no? El tratamiento médico en sí, fotoprotección tópica y la física, yo creo que van bien con esto. Un abordaje integral. Exactamente. Muchísimas gracias, Alicia. Ha sido muy interesante. Hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Eastine, love your skin.